Ya. Buenas tardes, estimado docente y compañeros. Es un honor estar aquí para hablar sobre un tema para, para buscar emprender a las personas con discapacidades a través de la educación inclusiva, herramientas emprendedoras para personas con discapacidad. Las personas que hemos trabajado el proyecto es mi persona, Yomaira Flores Oroz, Maritza Quispe Mamani, José Miguel González Liza y Jean-Paul Jurado Dueñas. Nuestra expositora, la que vamos a hacer las preguntas, es la docente Fanny Mariela González González, que tiene especialización y diplomado en educación para el trabajo, egresada en el año 2016. Cuenta con una experiencia de 6 años y labora 2 años en un colegio particular y 4 años trabajando para el Ministerio de Educación en educación básica regular. Entonces, iniciemos. Eh, Educación inclusiva, herramientas emprendedoras para personas con discapacidades. Hoy abordaremos cómo la educación inclusiva no solo permite el acceso a la educación, sino que ofrece herramientas esenciales para las personas con discapacidades, lo que brinda nuevas oportunidades para participar en la sociedad y en la economía. El objetivo de esta presentación es resaltar la relevancia de fomentar entornos educativos que impulsen la autonomía y el espíritu emprendedor en las personas con discapacidades, demostrando cómo estas herramientas pueden transformar tanto su vida personal como profesional. Continuamos con nuestra compañera Maritza. Definición y contexto. La educación inclusiva es una metodología pedagógica que asegura la educación de calidad para todas las personas, sin importar sus capacidades. En este marco, exploraremos cómo las personas con discapacidades pueden aprovechar las herramientas emprendedoras dentro de un ambiente inclusivo. Continuando con la presentación, empezamos con nuestra matriz de dispersión y inicia nuestro compañero José. En la, en la problemática o en las variables, en la problemática tenemos la definición de la accesibilidad educativa. Consideramos a la accesibilidad educativa como el despliegue de las acciones institucionales que eliminan los obstáculos y las barreras para posibilitar las condiciones que reconocen el derecho a la individualidad de cada alumno. Este es el derecho en lo que garantiza el aula de la diversidad. Esta didáctica como disciplina reflexiva o explicativa, con sustento teórico y contextualizada a la práctica, ocupa un rol central en la formación de formadores, tanto en lo que refiere al dominio que deben tener los profesores, como en las herramientas que deben ofrecer a los alumnos. ¿Quiénes enseñan en el aula inclusiva? De ello se deriva en el rol de los docentes proveniente de la educación especial se debe ofrecer en el marco de las escuelas común o como correspondiente dependencias administrativas y pedagógicas para proporcionar apoyos a muchos alumnos y no solo a un grupo caracterizado de la discapacidad o la dificultad de aprendizaje. Uno de los ejemplos tenemos las infraestructuras inadecuadas como la ausencia de las rampas, ascensores o baños adaptados para personas con discapacidad motriz. Dentro de las soluciones, tenemos a las tecnologías inclusivas para las enseñanzas. La tecnología inclusiva abarca el sistema de dispositivo, el software, diseñados especialmente para personas con discapacidad y personas mayores. Su propósito es facilitar las tareas cotidianas o que de otro modo serían difíciles o imposibles de realizar. Para reducir las barreras tecnológicas, las tecnologías adaptadas permiten una mejor integración social, laboral, educativa para las personas con discapacidad. Mediante estudios personalizados y pruebas de usuario, se identifican las necesidades individuales que se desarrollan soluciones efectivas. En este caso le doy pase a mi compañera Marix para seguir
con los subtemas. Muchas gracias, compañero. Siguiendo con los subtemas, voy a hablar acerca del impacto de la falta de capacitación en la inclusión de los estudiantes con discapacidad en las aulas. Como estudiante, he notado la falta de capacitación de muchos maestros, ya que esto realmente afecta a la educación. Por ejemplo, hay veces que muchas veces el profesor no sabe manejar adecuadamente las diversidades, cosas de los alumnos en las aulas, especialmente cuando hay compañeros con discapacidad. Sin duda alguna, compañeros, profesor, esto crea un ambiente donde no todos se sienten incluidos ni reciben una atención y necesitan aprender bien. Cuando los profesores no están bien preparados, también se nota en la manera que están explicando los temas. A veces usan métodos muy antiguos, que esto no siempre funciona para todos. Además, sin una formación continua, los maestros no pueden aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas que podrían hacer las clases más interesantes y accesibles para todos. Doy pase a mi siguiente compañero. Tu audio, compañera Marixa, disculpa. Eh, ya, a mí me toca limitaciones en el diseño curricular, uno de los subtemas. La interrogante es, ¿cuáles son las limitaciones en el diseño curricular? Las limitaciones que nosotros tenemos en el diseño curricular son varias, dentro de los cuales está un enfoque estandarizado, que tenemos una currícula en torno a objetivos generales, sin tener en cuenta necesidades específicas de estudiantes, especialmente de aquellos con discapacidades. Tenemos la falta de flexibilidad, que algunas currículas carecen de flexibilidad necesaria para responder las necesidades de todos los estudiantes. Y también contamos con las dificultades en la evaluación por una falta de capacitaciones constante con los docentes, es que no se toma en cuenta el progreso personal o desafíos específicos de los alumnos con discapacidades. La solución que se propone son estrategias pedagógicas inclusivas. ¿Cuáles son esas estrategias pedagógicas inclusivas? Las estrategias pedagógicas inclusivas son enfoques diseñados para crear un ambiente de aprendizaje equitativo para todos los estudiantes, sin importar sus capacidades o antecedentes, dentro de las cuales tendríamos las adaptaciones curriculares, que tendrían que modificar los contenidos y métodos de la enseñanza y la evaluación para atender las necesidades específicas de cada estudiante. También tendríamos otra solución, que sería la enseñanza diferenciada, que esta estrategia se basa en reconocer las diferencias en los estilos de aprendizaje y ajustar lecciones para atender diferencias. Por ejemplo, algunos estudiantes pueden aprender mejor a través de actividades visuales, mientras que otros pueden beneficiarse de enfoques auditivos. Entonces, con lo que nosotros hemos propuesto dentro de los subtemas y hemos sacado las interrogantes, pasamos a realizar las preguntas a nuestra invitada, la docente. mm, entonces, iniciamos con las preguntas, compañeros, para Fanny poder, Mariela con la profesora Fanny. González, que tenemos acá como integrante y invitada, ¿no? Tenemos, ¿qué son las faltas de accesibilidad en los programas educativos, profesora? Sí, me logran escuchar. Creo que Sí, se ven en profesora, la... Sí, buenas sí, noches. profesora, sí se escucha. Muchas gracias por Buenas la... noches a cada uno de ustedes. Todo lo que ustedes están exponiendo es muy real. Estamos en una educación inclusiva adaptada a la educación básica regular. Entonces, la pregunta que tú me hacías antes de poder iniciar, miren, yo actualmente trabajo en una institución donde justamente tenemos estudiantes inclusivos y todo lo que ustedes decían es verdad, ¿no? Todo lo que ustedes han podido investigar y, y justo estamos trabajando con tres estudiantes con ciertas dificultades, tanto en el aprendizaje como también en lo que es diferencias físicas, ¿no? Que hay entre ellos, pero más que todo es en el aprendizaje. Entonces, ¿cómo adaptarnos a ellos, ¿no? Entonces, lastimosamente, hay muchas barreras. En primer lugar, que faltan capacitación
hacia los docentes, ¿no? Nosotros somos, por ejemplo, de básica regular y cuando nosotros ingresamos a una institución de básica regular, no sabemos con qué tipo de estudiantes vamos a trabajar durante el año. Entonces, lastimosamente encontramos esa primera barrera, que no sabemos cómo son los estudiantes. La segunda es que una vez que tú ingresas, ¿no? Tienes que hacer una evaluación diagnóstica. A través de eso tú vas a ver sus aprendizajes de cada uno de ellos, pero lastimosamente los materiales que nosotros podamos contar en una institución para poder evaluarla no son suficientes. No solamente es aplicar a través de una práctica en hoja o escrita o impresa, porque necesitamos también especialistas. En la institución donde trabajo actualmente, por ejemplo, nos faltan psicólogos. Entonces, tanto el profesor como la parte psicológica, también de un especialista en ello, es necesario en ese tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque debemos de identificar con qué estudiantes vamos a trabajar. Entonces, esa es otra barrera. No tenemos especialistas en diagnosticar a un estudiante inclusivo, ¿no? Entonces, a lo que nosotros, mayormente también a lo que una barrera principal es que no todos los profesores tenemos las mismas estrategias. Mucho va a depender también de nuestras áreas. Por ejemplo, algunos son de matemática, otros son de EPT, otros somos de comunicación y cada uno maneja sus estrategias. Entonces, otra de esas dificultades es que nos falta, incluso por ahí hablaban, decíamos, hay profesores muy tradicionales, es verdad, entonces nos falta eso, ¿no? O sea, ver cómo tratar esa situación. Esas son algunas de lo que nos falta para poder acceder a ese tipo de apoyo, ¿no? Profesora, en este caso de la falta de accesibilidad en los programas educativos que usted menciona, aparte de la docencia y aparte de psicologías, se necesitan mucho más especialistas para los conocimientos de los alumnos que necesitan esta matriz, el contexto para saber si necesitan el apoyo o las dificultades que tienen a mención. Sí, de hecho, ¿no? Entonces, yo como te decía, es muy importante tener especialistas a cargo para que nos ayuden a identificar ese tipo de problemas. Ojo que también podemos hablar de dificultades, por ejemplo, en la infraestructura. Nosotros, quizás en nuestra institución educativa no tenemos esa barrera porque no tenemos personas discapacitadas en este caso, ¿no? Pero hay en otras instituciones que sí lo hay, ¿no? Y a veces también esa es una gran barrera que puede haber en una institución. Por ejemplo, aquí en Chiclayo hay bastantes colegios que incluso ahorita están como prefabricados, pongamos, ¿no? Porque están reconstruyendo el colegio. Entonces, imagínate, todavía eso es peor porque si hay aulas prefabricadas, no hay un ambiente seguro para ellos, no hay cómo trasladarse, ¿no? Entonces, aparte de ello, también tenemos lo que es la infraestructura, ¿no? Muchas Claro, gracias por el aporte, profesora. claro, como usted indica, profesora, hay eso no de lo que no los capacitan a los docentes, pero no es por un tema de que el docente no quiere, sino es porque realmente el Ministerio de Educación no lanza esos programas. ¿Y se ha levantado alguna alerta o han indicado o siempre solicitan ustedes como una parte de la docencia de capacitaciones o es que ya el Ministerio de Educación programa las capacitaciones que van a tener? Porque acá en Cusco al menos, no hay, ¿no? O sea, en los colegios particulares sí puede ser, porque el papá paga, pero un colegio nacional no, y se ve esa diferencia, ¿no? Porque a veces un papá quiere que estudie y lo pone en el colegio, pero a veces el niño, lo que normalmente ahora sufren la gran mayoría es de déficit de atención o los niños con autismo. Entonces, como que a veces hay colegios que no los quieren ni aceptar. Sí, mira, nosotros contamos con un programa que es el SANE, ¿no? El que trata justamente las necesidades especiales de los estudiantes. El SANE es un grupo que ve justamente a esos estudiantes, pero no todos los colegios lo tienen, al menos no los básicos, ¿no? Muy diferente al particular, sí es totalmente diferente, pero
nosotros ingresamos a una institución, no sabemos ni con qué estudiantes vamos a tratar. Entonces, realmente aquí en la institución donde yo estoy trabajando y justamente soy parte del comité de gestión del bienestar del estudiante. Entonces, ahí recién yo me vine a enterar este año, porque los años anteriores que trabajé tampoco vi ese interés, ni mucho menos vimos de que nos decían, mira, tienes que tratar a este estudiante de esta manera porque tiene esta dificultad. Nosotros no sabíamos, ¿no? Al menos en las instituciones donde trabajé años atrás, después de 2 meses de haber empezado el año, recién nos veníamos a dar cuenta a través de que, de las prácticas, de los exámenes, de su participación. Tú preguntabas si estás trabajando, por ejemplo, matemática, estás en una multiplicación, pero él no sabe ni sumar, entonces ahí te dabas cuenta de las dificultades que tenía ese estudiante, ¿no? Entonces, este año, justo iniciando el año, en ese colegio, que es un colegio más pequeño, tiene vínculo con el SANE. Entonces, el SANE manda especialistas, pero no como psicólogos, sino encargados de ver y de buscar estudiantes que tengan estas necesidades, ¿no? Entonces, ahí cuando yo pude conversar con la especialista, la que es, hasta ahorita estamos en esas coordinaciones, eh, Victoria, Miss Victoria, ahorita que recuerdo su nombre, recién llegó y me dijo, Miss, mire, el año pasado se trabajó eso con el estudiante porque ese estudiante es inclusivo. Pero mira, muy pocos son los colegios, ¿no? Entonces, en otras instituciones no pasa eso. Entonces, sí hay esas barreras que nos falta bastante, al menos capacitación para saber identificar este tipo de estudiantes. Gracias, profesora. Sería bueno entonces, profesora, que todos los directores o la plana docente de las diferentes instituciones estén más atentos a los alumnos o abordar un examen o matriz en el cual la accesibilidad educativa sea a los niños. Sí, em, los directores hacen gestiones, algunos hacen gestiones, no todos. Lo hacen, pero lastimosamente a veces el ministerio no se abastece, ¿no? Siempre reclamamos, por ejemplo, a un psicólogo, ¿no? Como usted decía. Colegios grandes lo tienen, o sea, los colegios que tienen inicial, primaria y secundaria, supongamos, ¿no? Pero un colegio que solamente es secundario, o un colegio que solamente es primario, o un colegio que solamente es inicial, por falta de presupuesto, no envían. ¿Por qué? Porque el ministerio tiene que cancelar, ¿no? Y entonces se hace la gestión. Pueden haber un montón de gestiones porque si sabemos, como conocemos nuestra realidad, hoy en día todas las personas, empezando desde los niños, jóvenes, entonces, lastimosamente, nosotros, claro, podemos ser profesores y quizás nos puedan decir también eres psicóloga, porque lastimosamente estamos a la expectativa de lo que hace el estudiante dentro de una aula. Entonces, cuando se identifican estos casos, por ejemplo, de repente si hay un estudiante que es agresivo, supongamos, porque no solamente pasa con los que son de inclusión, sino con estudiantes eh, que entre comillas se puede decir normal o aquel que no es inclusivo, eh, ahí es que nosotros mandamos a través del CICE o a través, en este caso, de lo que es un programa para poder nosotros dar las quejas. Nosotros lo hacemos y entonces se va el mensaje, pero interviene solamente la UGEL, ¿no? Entonces, pero tiene que haber un proceso, hay algo detrás, pero hay que estar ahí, ¿no? Entonces, sí hay bastante escasez, al menos por parte del Ministerio de Educación para respuesta a las instituciones educativas. Profesora, muy buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Estos casos de bullying con niños de discapacidad y cómo la institución lo ha podido afrontar. Eh, sí han visto casos de bullying, porque quizás, por ejemplo, el año pasado en el que trabajé. Este año no le he visto así tanto, porque más bien les he visto que se adaptan, o sea, ya cuando los estudiantes se acostumbran, más bien saben sobrellevar a los estudiantes, ¿no? Pero años atrás,
se burlaban incluso por la manera en que hablaba o no quería participar. Y quiénes son esas personas justamente averiguando, porque nosotros tenemos que averiguar parte de lo que es la tutoría, porque aparte somos tutores, el por qué, ¿no? Entonces, lastimosamente venía de una familia que disfuncional y obviamente para llamar la atención trataba de aprovechar, ¿no? Lo que veía en sus compañeros, especialmente en estudiantes con esas discapacidades, ¿no? Sí, se ha visto. Profesora, muchas gracias por el apoyo. Nos absuelve bastante las dudas, el trabajo nos apoya y nos da mayor enfoque, ¿no? En todo lo que hemos planteado. Es un agradecimiento por el tiempo que se ha dado, nos ha esperado bastante. Muchas gracias por el apoyo. Y, y alguien más, compañeros, para seguir con... Profesora, disculpe, y dentro de las tecnologías como el software, que son para niños, ¿ya se está aplicando a los niños inclusivos estas herramientas para los alumnos discapacitados o con Mucho va de discapacidad inclusiva? Claro, mucho va a depender lo que tú me decías, por ejemplo, en la primera parte sobre las barreras que encontramos. Mucho va a depender de el ambiente con el que nosotros contemos, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en colegios de inicial, primaria y secundaria donde tienen aulas implementadas en computación, por ejemplo, ¿no? Porque yo soy de computación. Entonces, ¿qué hace una profesora en el área de computación? O sea, mientras tenga las herramientas como las computadoras o en ese caso las tablets, eh, para todos está muy bien, ¿no? Está feliz trabajando en un ambiente así. Y si tenemos personas inclusivas, en ese caso, buscamos el apoyo de otros estudiantes. Ahí sí se puede trabajar. Pero ¿qué pasa cuando de repente te limitas? Por ejemplo, con 20 estudiantes en una aula y solamente tengo 6 computadoras, ¿cómo hacer trabajar a todos en una aula de AIP, ¿no? Una aula de computación. Entonces, ahí sí tenemos dificultades, porque incluso tiene sus fortalezas, porque al trabajar en grupos de 4, por ejemplo, o sea, hay grupos de 4, se ayudan entre ellos. Y, por ejemplo, yo lo que siempre aplico es, cuando digo cambio, sigue el otro estudiante. Ya, profesora, ¿no? Entonces, cambio dentro de un minuto ya. Ellos ya saben que tiene que ingresar la persona que no ha escrito, supongamos un documento, ¿no? Entonces, pero ahí están esos niños inclusivos, ¿no? Entonces les digo, todos tienen que escribir, por si acaso estoy observándolos. Ya, profesora, no se preocupe. Y están ahí, o sea, uno tiene que buscar las estrategias de cómo involucrar a estos estudiantes. Pero lastimosamente, si hubieran más computadoras, nos ayudarían más. Ahora, en el manejo de las computadoras, ellos pueden tener conocimientos, pueden utilizar un software, pueden utilizar herramientas tecnológicas, pero siempre y cuando lo tengan a la mano. Si no lo tienen, en ese caso solamente se van a limitar a observar, pero si no hay práctica, nunca lo van a aprender, ¿no? Entonces, el colegio, la institución y de las herramientas que tengamos cada uno de nosotros. Muchas Compañeros, gracias ¿algo por la que deseen información, agregar? profesor. Ok, entonces, compañeros, ya absuelto todas las dudas. Continuamos con la exposición, que llegaríamos a la conclusión. En síntesis, la educación inclusiva no solo facilita el acceso al aprendizaje, sino que también proporciona las herramientas esenciales para que las personas con discapacidades puedan emprender y participar activamente en la sociedad. Al promover la igualdad de oportunidades y ofrecerle los recursos adecuados, es posible impactar positivamente en la vida de muchas personas. Es crucial que como sociedad y como profesionales continuemos impulsando la inclusión en todos los aspectos, particularmente en la educación y el emprendimiento, para garantizar que nadie se quede rezagado.
¿Algo más que deseemos adicionar, compañeros? Entonces, nuevamente agradecerle, profesora Fanny, por el tiempo que se ha dado para acompañarnos en esta exposición y por absolver todas las dudas Unas que cositas tenemos. que me faltan. Sí, indíquenos, profesora. Sí, mira, en una de lo que ustedes decían, hablábamos sobre cómo llegar hacia el estudiante inclusivo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 3 estudiantes, les comento el caso, ¿no? Porque siempre nos vamos a cruzar con estudiantes donde estemos. Tenemos una niña de primer grado de secundaria que se llama Belén. Belén es una estudiante que ella te observa y sabe lo que estás pensando, sabe lo que vas a hacer, ¿no? Su aprendizaje sí es bastante es un nivel uno, o sea, es como si estuviera yo con una estudiante de primero de primaria, por ejemplo. Está empezando recién a escribir su nombre, ¿no? Pero ella cómo capta todas las clases, por ejemplo, si es de inglés, si es de comunicación matemática, es a través del dibujo. Ella, por ejemplo, si tú le hablas sobre un cuento, ella no va a responderte las preguntas. Tú por ejemplo, personajes, ella no te lo va a escribir, pero sí te lo va a dibujar, porque va escuchando. Ese es al menos nosotros lo vemos como talento, ¿no? Su habilidad, muy diferente al de los demás, porque tampoco no la podemos excluir, ¿no? Por ahí me decían algunos colegas, antes lo que hacíamos era separarlo. Tú trabajas una cosa y los demás estudiantes otra cosa. Entonces, pero en este caso no podemos hacer eso. Ya no es inclusión, sino estamos excluyendo a los estudiantes. Entonces, Belén, incluso la tienda de Top y Top, recuerdo, a inicios de año, Top y Top la felicitó por uno de sus dibujos que tenía mucho que ver con el emprendimiento en educación para el trabajo. Entonces, cómo se aprovecha la habilidad de este estudiante inclusiva, incluso para ser reconocido el colegio, ¿no? En otra aula, que es en tercero, tenemos 2 niños inclusivos. Uno de ellos, Carlitos Matallana y Nancy. Nancy viene de un albergue, por ejemplo, y aparte de ello, es inclusiva porque también su aprendizaje es como si también fuera de una niña de primer grado y también está empezando a escribir. ¿Cuál es su talento de Nancy, por ejemplo? Para la cocina, muy bien. Entonces, mira, así como es una niña inclusiva, tiene habilidades en otras cosas. Entonces, Nancy es una estudiante que en las mañanas estudia en el básico regular, pero en las tardes está en el CEPRO, en cocina y prepara sus alfajores. Por ejemplo, en EPT ella te explica lo que va preparando. Entonces, aprovechamos eso para involucrarlo en las áreas. Y en el caso de Matallana, muy diferente a las dos primeras porque ella sí tiene la preocupación tanto de los padres como de las encargadas del albergue. En el caso de Matallana es al revés. Matallana no tiene papás, está a cargo de, pero él se da cuenta, ¿no? Él incluso es medicado porque si no llega a tomar su medicamento, es un poco agresivo, ¿no? Entonces, pero ahí estamos en la lucha con él. Él también tiene sus habilidades porque después de clases, ¿qué hace? Va a trabajar, ¿no? Vende sus caramelitos, vende sus chupetines y no hay nadie en Monsefu que no lo conozca. Entonces, todos lo conocen, pero Matallana, miren, él era un poco agresivo cuando vendía. Si no le comprabas, lo golpeaba o golpeaba a la persona que no le. Entonces, uno tiene que saber entrar en la persona también, en ese caso que se medica, ¿no? Entonces, después con el tiempo, él iba reflexionando a través de las clases esto. Entonces, ahora qué dice, ya si no me compra, ya le agradezco y me voy. O sea, ya está asimilándose. Tienen sus habilidades estas personas inclusivas. Entonces, a lo que yo quería llegar con esto, a través de estas experiencias, que al niño inclusivo no hay que dejarlo de lado, hay que rescatar sus habilidades, porque
El ministerio no lo va a hacer, pero todo va a empezar desde el docente que trata el aula. Pues ahí está el cambio. Si el docente no lo trata, los demás tampoco no lo van a hacer. Entonces, desde ahí hay que empezar. Entonces, con eso creo que justamente se presta este tema para hablar de ello. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por el aprendizaje, la información y los alumnos inclusivos, ¿no? Muy amable y gracias por la participación, estar acá como docente, invitada en nuestro panel del grupo número 1 de lo que es habilidad en el curso de habilidades comunicativas de la Universidad César Vallejo, profesora. Gracias a ustedes, chicos. No pensé que iba a ser este tema, pero miren, es importante. Así que les agradezco a ustedes también por haberme invitado. Gracias, profesora. De igual manera, felicitarle, profesora, por su gran labor de docente, animarle a seguir afrontando los desafíos que la vida nos puede poner en el transcurso con personas capaz con otras habilidades, como bien lo comentaba. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, profesora. Gracias, compañeros.